de prevención. Bueno, algunos de los ejes que deja esta reforma, que quiere Gustavo Petro impulsar y que genera obviamente discusiones. Para discutir justamente de qué se trata, qué es lo que busca el gobierno y qué consecuencias puede tener, estamos en comunicación con Andrés Vecino, que es médico investigador de la Universidad Johns Hopkins y que es además investigador en economía de la salud en Colombia. Andrés, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, buenas tardes, gracias por tu invitación. Andrés, antes de entrar en la reforma, me gustaría si pudiera hacer muy resumidamente una radiografía de cómo funciona hoy el sistema de salud en Colombia. Por supuesto, el país tiene unos 50 millones de personas y una cobertura alrededor del 95%. Ese 95% de la población están en dos tipos de sistema. Uno es el contributivo y otro es el subsidiado. El contributivo es un sistema en el que las personas que trabajan contribuyen, ¿cierto? Y en el subsidiado, el Estado subsidia el aseguramiento de estas personas para que reciban servicios de salud. Eso es cómo funciona. Los temas de salud pública están gobernados por las municipalidades y tienen recursos directamente del Estado. Y hay unos regímenes especiales de procesos universitarios, militares, policía y maestros públicos. Y en este régimen, uno se va a atender a un hospital que es público, a un hospital que es privado, ¿de qué depende? El 80% de los hospitales en el país son privados. Por tanto, sin importar si uno está en un régimen público, en un régimen subsidiado contributivo, perdón, tiene acceso tanto a hospitales públicos como privados. Depende realmente, en este momento hay unas 9, 10 aseguradoras, y esas aseguradoras, al menos las activas, y que no están en vigilancia porque ha habido problemas financieros, esas aseguradoras se encargan de crear una red de hospitales públicos y privados y envían a los pacientes allá, con unos temas específicos, y es que en el contributivo hay una restricción, hasta el 30% de las personas que están al régimen contributivo pueden ir a hospitales del mismo asegurador, cosa que se llama integración vertical. Y en el lado del subsidiado, todas las personas, de todos los afiliados del subsidiado, mínimo 60% tienen que ir a hospitales públicos. Entonces, digamos, aparte de esas dos restricciones, en general las personas pueden ir a los hospitales que tengan en su respectiva red. Tradicionalmente había una prima diferencial para el contributivo y el subsidiado, el contributivo siendo superior, y esta se ha ido reduciendo, digamos, reduciendo la brecha más bien en el tiempo. Bien. En este contexto aparece esta propuesta de Petro. ¿Qué le parece lo más significativo de lo que propone el presidente? Este es un revolcón total a la reforma, al sistema de salud. Básicamente lo que hace es eliminar el sistema de aseguramiento, uno de los temas por los cuales Colombia en el continente es bien conocido por la protección financiera que genera. Colombia tiene el gasto de bolsillo, es decir, el porcentaje de todo el gasto en salud es el más bajo en la región, del que saca la gente de su bolsillo para pagar por servicios de salud. Es alrededor del 15%. Digamos, está en un buen rango dentro de los países de la OECD, el más bajo de la región, y eso es gracias al sistema de aseguramiento. Esta reforma hace que se pierda el sistema de aseguramiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que se cambia a un sistema diferente en el cual los recursos van directamente desde el Estado a los hospitales, digamos que nos lleva a un sistema que existe también en otros países en la región, donde lo que uno ve es que los hospitales tienen unos presupuestos fijos por el año, y como los costos en salud suelen ser más altos que el incremento, o suelen crecer más que el incremento de los recursos que les llegan, la plata se acaba antes de fin de año. Y ese es uno de los grandes temores de esta reforma. Ahora, usted decía, el sistema de aseguramiento permite, es decir, este sistema donde hay aseguradoras que son privadas,
que pueden ir y que se contribuye si uno tiene un ingreso o está subsidiado en caso de que requiera el subsidio. Y esto permite que las personas de su bolsillo gasten menos en salud que en cualquier otro país de América Latina. ¿Por qué entonces el gobierno decide ir y liquidar este sistema? Porque digamos que durante 30 años, esa fue una reforma en su momento, hace 30 años, en su momento que generó mucho debate, ha mostrado cambios en el tiempo, creó estos dos sistemas, subsidiado y contributivo, es cierto que el acceso en el contributivo y la calidad de la prestación del contributivo por mucho tiempo fue muy inferior, perdón, el subsidiado fue muy inferior al contributivo. Esta brecha se ha reducido y al momento de un estudio reciente que hicimos, vimos que el principal determinante de la cobertura y del acceso en salud no es si uno está en el régimen contributivo subsidiado, sino es si uno está en un hospital rural o urbano. Entonces, las personas en un régimen subsidiado, pero en una ciudad como Bogotá, tienen mejor acceso de salud que una persona en el régimen contributivo, pero en una ciudad lejana. El problema es de dónde está situada la persona, lo cual es un problema, pero no del régimen. Sin embargo, en todos los sistemas de salud hay una función muy difícil de hacer y es la de tener que retrasar o incluso negar algunos servicios. Ellos se llaman exámenes de pertinencia y lo hacen todos los sistemas de salud del mundo porque simplemente, como le dije, la plata usualmente no alcanza para los servicios que se demandan. Y siempre hay una cara que hace eso. En el Reino Unido lo hacen los GPs y los hospitales, los trusts que se llaman. En el Estados Unidos lo hacen los aseguradores. En Colombia lo hacen las aseguradoras. Y eso ha generado muchísima molestia en el público, con razón, que de alguna manera ha mostrado poco favoritismo hacia las aseguradoras porque ellas son esa cara. Pero ellas están de alguna manera representando otros problemas que tiene el sistema de salud. Por ejemplo, el bajo número de médicos. Colombia es uno de los países de la región con menos médicos especialistas, y es el país de la OECD con menos enfermeras. Entonces uno ve que también hay otros problemas que la gente, porque no tienen que saberlo, le echa la culpa al EPS, pero realmente la culpa viene a ser de otros problemas que tiene el sistema de salud. Ahora, esta idea, digamos, de que pase de alguna manera a ser el Estado o una aseguradora creada por el Estado o el Estado cumpliendo ese papel y eliminando todas las otras intermediarias, ¿esto qué genera, por ejemplo, en dos dimensiones? Por un lado, ¿qué genera en términos de gasto público? Digo, si esto va a implicar un aumento del gasto del Estado. Y por otro lado, lo que me interesa es, uno como usuario podía ir y elegía su aseguradora y en función de eso podía elegir a qué hospital atenderse. ¿Eso va a seguir siendo posible si ahora todo pasa a depender del Estado? Bien, pues a ambas. Primero, en términos de gasto público, lo que se espera es que solamente el aspecto de atención primaria, que es solo un aspecto de esto, puede costar 24 billones de pesos, que para que los oyentes de fuera de Colombia entiendan, es lo mismo que una reforma tributaria que se pasó el año pasado agregó al presupuesto público. Entonces realmente es una suma muy grande, es un esfuerzo enorme. El sistema de salud como un todo, la renovación, costaría 2 veces esa reforma tributaria. Entonces, básicamente eso implica en la cabeza de las personas duplicar el incremento que van a tener en impuestos este año para pagar por ese nuevo sistema de salud. Ese es el costo. En términos de elección, las personas ahora no tendrán libertad de elección con respecto a su cuidado primario, es decir, como ocurre, por ejemplo, en Costa Rica, uno tiene asignado un médico de cuidado primario y una vez uno es llevado a otro nivel de atención, entonces puede escoger dentro de una red pequeña, digamos, hacia dónde ser enviado. Eso es un poco como se ha planteado la reforma. Digamos que es un sistema que lo que más en salud del país es que niega todo lo que se ha aprendido en 30 años de reforma del país, lo saca del todo, no aprovecha las capacidades que ya se han construido. Quienes trabajan en
en el servicio público y que nos están escuchando, saben que construir capacidad en el servicio público en cualquier país de la región es difícil. En cualquier país del mundo realmente, construir capacidad es difícil y esas capacidades se están básicamente destruyendo para crear algo nuevo desde el inicio, lo cual por supuesto es muy riesgoso porque hay personas en la mitad que tienen tratamientos de quimioterapia, tratamientos de radioterapia, tratamientos de enfermedades crónicas. Última pregunta le hago. Este sistema que se quiere plantear, ¿usted cree que a la larga va por lo menos a cumplir el objetivo de reducir la desigualdad? Y si es así, ¿lo puede hacer de forma sostenible? Yo no lo creo, porque lo que ha hecho el sistema hasta ahora, y eso se puede mostrar con datos, es tratar de reducir justamente esas brechas estructurales que existen. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, uno de los más inequitativos, por tanto, de la región, y lo que ha hecho es que el sistema de salud ha sido un ecualizador. Hay muchas diferencias en educación, hay muchas diferencias en ingresos, muchas diferencias en empleo, pero en salud las personas adquieren, sin importar sus ingresos, más o menos los mismos servicios, especialmente si están en la misma área geográfica. Y eso es un gran logro. Esto se pierde porque además, por ejemplo, se fragmenta la financiación. Y al fragmentar la financiación existe un fondo que se llama un fondo regional que solamente recoge recursos de esa región y los distribuye dentro de la región. Entonces, por tanto, Bogotá, que es la ciudad más rica, no le va a transferir recursos de salud a áreas más pobres del país. Eso es un error enorme, porque si por algo fue conocido el sistema de salud de Colombia en el informe de la OMS del 2000, era por su capacidad de crear solidaridad, de que quienes más tienen, más pagan, pero quienes más necesitan, más atención de salud reciben. Andrés Vecino, muchísimas gracias por este tiempo con Niños. Gracias, Darío.